El pasaje de hoy es Jeremías 18, versículos 13 al 23. Leamos juntos. Por tanto, así dijo Jehová: Preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano, los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espaldas y no el rostro, en el día de su perdición. Y dijeron: Venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Oh Jehová, mira por mí, y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien, para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos, y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas, cuando traigas sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Amén. La palabra que compartiremos hoy da continuidad a la palabra de Dios que escuchamos ayer, domingo, acerca de la relación entre Dios y nosotros, sus criaturas, por medio de la relación entre el alfarero y el barro. Por medio de esa relación entre el alfarero y el barro, Dios comunica al pueblo de Israel su corazón y su voluntad para ellos. Dios verdaderamente quería moldearlos, que eran como barro, hasta hacerlos como joyas preciosas. Por eso Dios habla con claridad. En el versículo 11, Dios dice al pueblo de Israel: Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. De este modo, les dice que lleguen a ser como joyas. Pero, una vez más, la palabra de Dios no llegó al corazón del pueblo de Israel. El pueblo de Israel declaró que vivir conforme a la palabra de Dios era inútil. Eso es lo que dice el versículo 12. Cuando vivimos siguiendo el pecado y nuestros deseos, la palabra de Dios y la voluntad de Dios no hacen más que contrariar nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso el pueblo de Israel declaró que viviría según su corazón endurecido y su propia voluntad, que cada uno sería dueño de su vida y viviría como quisiera. El pasaje de hoy contiene el corazón de Dios, que se lamenta al ver el corazón endurecido del pueblo de Israel. Ellos se habían alejado mucho del amor a Dios y de una fe íntegra. En lugar de vivir apartados del mundo pecaminoso, se habían hecho uno con él. Leamos juntos el versículo 13. Por tanto, así dijo Jehová: Preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Amén. Dios está diciendo: pregunten a las otras naciones, ¿dónde hay otro pueblo que desconozca tanto la gracia recibida como ustedes? Dios explica esta condición de Israel, comparándola con el orden de la naturaleza. Leamos juntos el versículo 14. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Amén. Aquí, Líbano se refiere a la cordillera del Líbano, que se extiende de norte a sur, al norte de Israel. Estas montañas superan ampliamente los 2000 metros, y la cumbre más alta pasa de los 3000 metros. Por eso siempre había nieve en las cumbres de la cordillera del Líbano. Eran nieves perpetuas. Así, para el pueblo de Israel de aquel tiempo, la nieve del Líbano era un símbolo de lo que no cambia. Por eso Dios se lamenta ahora. La nieve del Líbano permanece siempre igual, no desaparece de la montaña porque sigue el orden de la naturaleza, y las aguas que bajan de esa montaña no se secan. La naturaleza permanece así constante según el orden con que fue creada. Entonces,
¿Cómo pueden abandonar con tanta facilidad a quien los creó y les concedió la gracia de la salvación? Ustedes hicieron un pacto eterno conmigo. ¿Cómo pueden desechar ese pacto de una manera tan cruel? Dios está diciendo que el pueblo de Israel había rechazado la gracia de Dios en la creación y la gracia de su salvación. Amada congregación, aquí somos llevados a considerar el orden de la creación de Dios para la humanidad. Génesis 1:27 declara claramente que Dios creó al ser humano a su imagen. La verdad de que el ser humano es la imagen de Dios, de que nosotros somos la imagen de Dios, tiene muchos significados. Pero uno de sus sentidos centrales es que el ser humano debe adorar a Dios y vivir en una relación viva con Él. Esto es así porque somos criaturas de Dios. Pero el pueblo de Israel adoró ídolos en lugar de adorar a Dios, el Creador. Y aunque era un pueblo que había experimentado la gracia de Dios al salvarlo de Egipto, la gracia de su salvación, olvidó esa gracia, olvidó el pacto y abandonó a Dios. A ellos Dios les clama. ¿Cómo pudieron olvidar de esta manera la gracia de la creación y la gracia de la salvación? Amada congregación, este clamor de Dios también debe resonar vivamente en nuestros oídos. Esto es así porque nosotros también somos seres creados a imagen de Dios. Y, yendo un paso más allá, quienes estamos aquí hoy, hemos recibido mucho más que la liberación de Egipto. Los cristianos que estamos aquí, somos personas salvadas del pecado y de la muerte eterna por medio de la obra expiatoria de Jesús en la cruz. En otras palabras, somos personas que han recibido la verdadera y absoluta gracia de Dios. Por lo tanto, por medio de esta palabra de Dios, debemos examinarnos y preguntar, si esto es realmente así, ¿estoy viviendo una vida digna de la gracia de la creación que he recibido de Dios y de esta gracia absoluta de la salvación? Dios pregunta al pueblo de Israel, ¿por qué no viven de una manera digna de la gracia de la creación y de la gracia de la salvación? Y nosotros debemos examinarnos y preguntar, entonces, ¿estoy viviendo de una manera digna de la gracia de la creación y de la gracia absoluta de la salvación que he recibido de Dios? Así como la nieve del Líbano no desaparece, para quien ha recibido gracia, vivir como alguien que ha recibido gracia es el orden y el curso natural de la vida. ¿Estoy viviendo verdaderamente según el orden de la gracia? De manera más concreta, debemos examinarnos con honestidad. ¿Se están revelando verdaderamente la voluntad y la gloria de Dios por medio de mi vida cotidiana y de mi manera de vivir? ¿Estamos viviendo según el orden de la gracia, como personas dignas de esa gracia? De este modo, el corazón y la voluntad de Dios son claros e inequívocos. Pero el pueblo de Israel abandonó a Dios y vivió sirviendo a ídolos vanos. Leamos juntos los versículos 15 y 16. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas, y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará, y meneará la cabeza. Amén. En este pasaje, Dios dice que el pueblo de Israel tropezó en las sendas antiguas. Aquí, las sendas antiguas son una expresión que se refiere a una vida vivida conforme a la palabra de Dios. Sendas antiguas no significa caminos viejos y desgastados. Significa que, para el pueblo de Israel, el camino de la palabra, la vida de caminar conforme a la palabra de Dios, no era algo desconocido. La palabra antiguas contiene el sentido de que no les era extraño. Una vida de escuchar la palabra de Dios y caminar por el camino de su palabra no era una vida desconocida para el pueblo de Israel. No era algo extraño. Era el camino que los antepasados de la fe habían recorrido desde el tiempo de Abraham, un camino que ellos conocían bien, sí, un camino que conocían muy bien. Este es el significado contenido en la expresión sendas antiguas. Sin embargo, en ese momento, el pueblo de Israel solo conocía con la mente las sendas antiguas, el camino conocido, el camino de la palabra de Dios. En la práctica, no intentaba caminar por él. Esto se debe a que el camino de la palabra de Dios es el camino de la vida, pero es un camino estrecho. En una sociedad que fomenta el pecado y se enorgullece de él, vivir en santidad siguiendo el camino de la palabra exige que interiormente luchemos sin cesar contra nuestros deseos pecaminosos
y que nos disciplinemos, sometiendo esos deseos. Exteriormente, también exige que vivamos dispuestos a asumir pérdidas y riesgos. El Dios que habla es invisible, pero muchas veces el mundo y las personas se ven con tanta claridad y parecen tan grandes ante nosotros. El eterno reino de Dios que enseña la palabra a menudo parece lejano y fuera de nuestro alcance, mientras que los valores mundanos parecen estar muy a nuestro alcance. Por eso el pueblo de Israel trató de abrir un camino nuevo y cómodo, en el que pudiera vivir según sus propios deseos, en vez de andar por el camino estrecho y angosto de la palabra. Este es precisamente el significado contenido en los versículos 15 y 16 de hoy. Pero el camino de abandonar a Dios y seguir los deseos pecaminosos no ofrece vida verdadera ni gozo verdadero. Por medio de la palabra de hoy, Dios declara claramente que en el camino del deseo solo quedan un vacío que jamás puede llenarse y la ansiedad, y al final, solo espera la perdición eterna. Aquí recordamos las palabras de Jesús. Busquemos juntos Mateo 7, 13, 14 y leamos este pasaje. Esta es la palabra del Nuevo Testamento, Mateo 7, 13, 14. Leamos juntos, a una sola voz, Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Estas son palabras de Jesús. Amada congregación, cuando examinamos atentamente nuestra vida cotidiana, vemos que caminar por el camino de la palabra de Dios, recorrer este camino siguiendo a nuestro Señor, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, tampoco nos es extraño. También para nosotros es una senda antigua, un camino bien conocido. En realidad, lo conocemos bien. En nuestra vida diaria, en nuestras relaciones, en el trabajo, en la iglesia y en el hogar, hay muchas más ocasiones en que conocemos la voluntad del Señor para nosotros que ocasiones en que no la conocemos. Si nos examinamos con honestidad, hay muchas más veces en que sabemos lo que el Señor quiere que hagamos que veces en que no lo sabemos. Sin embargo, debido a que nuestros pensamientos, emociones y deseos, tantas veces, tienen prioridad sobre la voluntad del Señor, conocemos el camino, y aún así, no andamos por él. No desconocemos la voluntad del Señor, ni el camino de su palabra. Por eso, amada congregación, para andar fielmente por el camino de la palabra y seguir verdaderamente al Señor día tras día, lo que más necesitamos no es conocimiento. Lo que realmente necesitamos es fe y gracia. No necesitamos mayor conocimiento, sino mayor fe y mayor gracia. En otras palabras, aun cuando haya dificultades, sufrimientos y el buen combate de la fe, necesitamos la fe que se aferra firmemente hasta el final, a esta convicción. Este camino de la fe, este camino de la palabra por el que estoy andando ahora, es verdaderamente el camino de la vida. Este camino es el camino de la vida, el camino de la vida eterna. Y necesitamos, sin falta, la gracia de Dios que experimentamos al recorrer el camino de la fe. Solo quienes andan por el camino de la palabra pueden experimentar el consuelo de Dios, la dirección de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios, el gobierno soberano de Dios y la gracia de Dios. Cuando experimentamos estas cosas, cuando verdaderamente gustamos y experimentamos el reino de Dios en nuestra vida, podemos recorrer de una manera hermosa y fiel, hasta el final, este camino de la fe, este estrecho camino de la palabra. Por eso, amada congregación, en el nombre del Señor, invoco la bendición de Dios sobre todos nosotros, que verdaderamente anhelamos seguir al Señor y andar fielmente por el camino de la palabra. Que Dios derrame sobre nosotros cada día mayor fe y mayor gracia. Y que hoy también, fortalecidos por la gracia que Dios nos da, andemos realmente con fidelidad, por la fe, en el camino de la palabra, en el lugar donde se nos ha confiado vivir. También proclamo fervientemente
esta bendición en el nombre de Jesucristo. Que tanto yo como todos ustedes lleguemos a ser verdaderamente personas dignas de la gracia y vivamos para Dios y para su voluntad, según el orden de la gracia que hemos recibido.